terminaron de inmigrantes en todos los países del mundo porque su nación fue totalmente arrasada. Es algo bastante irónico, ¿verdad? Los judíos no ayudaron al inmigrante y terminaron convertidos en inmigrantes por milenios. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que de repente ya no está muy contento con los inmigrantes. Es algo muy interesante. Ya ahora el lenguaje de Estados Unidos es muy distinto al lenguaje que tenía hace 200 años, por ejemplo en 1620. El lenguaje de Estados Unidos en el 2020 es: no te queremos aquí. Donald Trump, quien además es hijo de inmigrantes irlandeses, dice que no quiere más inmigrantes en Estados Unidos y mandó a construir un muro para detener a los inmigrantes. Aunque bueno, sabemos que hay mucho engaño detrás de eso, pero a la final el concepto sigue siendo el mismo. Hay un repudio hacia el inmigrante que viene a Estados Unidos huyendo de su propia tierra. Pero cuando llega a Estados Unidos, ahora Estados Unidos tiene una retórica muy distinta. Estados Unidos dice: mira, no tengo más tierra para ti. Ya no era como antes. Ahora, sin embargo, los inmigrantes vienen a vivir en carpas, debajo de los puentes en las ciudades, no como ocurría en 1620, que llegaban a una vasta región de tierra y la reclamaban para ellos. Entonces reclamaban 100 acres de tierra, 500 acres de tierra, porque eran los únicos que habitaban ahí. Ahora los inmigrantes llegan directamente a las ciudades, aunque sí hay tierra. Estados Unidos tiene una entidad gubernamental llamada Agencia de Administración de Tierras, conocida por sus siglas en inglés BLM, y posee más de 243 millones de acres de tierra. ¡Plop! Hay mucha tierra. Sin embargo, esta agencia gubernamental de Estados Unidos tiene la excusa de que supuestamente nadie quiere esa tierra. Y como según ellos nadie la quiere, pues a ellos les toca administrarla. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos no le dice a esos inmigrantes: miren, nosotros tenemos una cantidad de tierra que nadie quiere, pues a ver si ustedes la toman y la hacen producir? Pero no ocurre así, ¿verdad? Ya no le dice Estados Unidos al inmigrante: miren esta vasta región de tierra que está delante de ustedes, vayan y tómenla, fructifíquense y multiplíquense. Así como también lo hizo el faraón de Egipto en los tiempos de José. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Es lo mismo que ocurrió con los primeros inmigrantes que llegaron huyendo de la persecución de la plutocracia cristiana europea, por lo cual ellos zarparon en un barco llamado el Mayflower rumbo a la tierra de la libertad y tomaron posesión de América. Se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. A este periodo de la bestia que sube de la tierra es el que nosotros vemos descrito en el Apocalipsis como la bestia que habla como cordero, y coincide perfectamente con el gobierno de Faraón en tiempos de José, que también habló como cordero. Y luego viene el otro Faraón, el que es el gran dragón, que nos representa a este nuevo gobierno que ahora vemos en América. No solo es el gobierno, también son las personas. La bestia que sube de la tierra no es solo un gobernante, también son todos aquellos que conforman la nación. Y muchas personas en Estados Unidos ya no quieren más inmigrantes y no están dispuestos a acoger más personas diciendo: vengan, tomen posesión de la tierra. No, ahora hay otra retórica. Dicen que los recursos están escasos y que el pueblo es mucho y que no alcanzan los recursos para todos. Y dicen también: seamos astutos para con este pueblo,
y veamos cómo le limitamos los recursos, no sea que crezca más que nosotros y entonces se apodere de nuestra nación. Es exactamente lo mismo que pensó el gran dragón, este nuevo faraón que se levantó en Egipto siglos después de que José murió. Leamos en Éxodo capítulo 1 versículo 8 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Plop. Estamos viéndolo muy claro, hermanos. Al faraón de Egipto le parecía que su nación estaba sobrepoblada y que pronto los recursos no alcanzarían para todos, ni para egipcios ni para el pueblo hebreo. Pero como el pueblo hebreo era mayor y más fuerte, pues lo que terminaría ocurriendo es que el pueblo hebreo vencería al pueblo egipcio en batalla. La solución: despoblar al pueblo hebreo. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 11 al 12. Entonces se pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es bastante curioso, hermanos, porque desde los años 1800 se han venido subiendo los impuestos de forma bastante exagerada. En algunos países las personas llegan a pagar hasta el 60% sobre sus ingresos en impuestos. En Latinoamérica no solo pagas impuestos por los ingresos, también pagas por los egresos, es decir, te cobran impuestos a la entrada y a la salida. Inclusive si te mueres, tienes que pagarle un impuesto al gobierno. Plop. Sin embargo, desde los años 1920 igual se ha dado una explosión demográfica, es decir que entre más se ha oprimido al pueblo, más se ha multiplicado. En el año 1920 habían 2 billones de habitantes en el mundo, pero ahora en el 2020 hay 8 billones de habitantes. Recontra mega plop. Entonces esta bestia que sube de la tierra, que ahora habla como dragón, empezó a buscar maneras para reducir la población, porque el pueblo es mucho. Entonces hay que ser astutos para que el pueblo no se vaya a apoderar de la nación. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En el año 1960 en Estados Unidos empezó a iniciarse ese proyecto revolucionario feminista que desembocó en el lanzamiento de la pastilla anticonceptiva 10 años más tarde, cuyo objetivo era reducir la población. Y yo me pregunto, tal vez, ¿qué otros químicos abortivos y esterilizadores le han suministrado a la población secretamente ciertos poderes para evitar que se siguieran multiplicando? Pero plop, es que no les ha funcionado. ¿Será que ocurrió igual como en Egipto, que ciertos gobernantes o médicos no aprobaron ciertos químicos o ciertos esterilizadores para ser arrojados en el agua o quién sabe en dónde más, razón por la cual pues no murieron tantos bebés y no causó más despoblación? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces, hermanos, nosotros hemos visto bastante opresión por parte de los altos poderes.
Y hemos visto también cómo se han empezado a matar niños en el vientre materno para tratar de buscar un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la ecología, es decir, los recursos naturales. Porque es lo mismo que ocurrió en Egipto, hermanos. El faraón de Egipto sentía que tal vez el pueblo hebreo consumiría más recursos que el pueblo egipcio. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Después de todo, los egipcios pensaban, wow, si este pueblo hebreo sigue creciendo de esta forma, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Plop. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. The world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. The eyes of all future generations are upon you. Pues, ¿qué más se podía esperar de un pueblo ateo que no reconocía a Jehová como el Creador, como quien te provee? Jehová es tu proveedor. Y no es la naturaleza la que nos provee. Y por eso el faraón y aún el pueblo egipcio tenía una especie de paranoia, un poquito de psicosis, algo así como miedo, un pánico ante el pensamiento de que de repente este pueblo hebreo pudiera consumir todos los recursos de la nación y se desataría entonces una terrible hambruna que terminaría matando a los egipcios. Después de todo, ese fantasma de la hambruna en los tiempos de José seguía rondando por siglos y siglos a Egipto. Así que ellos no entendieron que fue Dios quien los protegió en tiempo de hambruna. Ni siquiera fue la madre tierra, ¿verdad, hermanos? Está ahí en el mismo relato. Claro que hubo una hambruna, claro que hubo una sequía tan tremenda en la tierra de Egipto que no había alimento para las personas, pero no dispuso nuestro Padre Eterno todo, de forma de que las personas pudieran protegerse de esa hambruna. José acumuló tanto alimento que pudo alimentar a toda la población de Egipto y aún a las naciones circundantes. Y la madre tierra fracasó estrepitosamente porque no pudo seguir proveyendo de alimentos si no fuera por una inteligencia superior que le avisó a José lo que estaba por ocurrir en el futuro, pues todo el pueblo de Egipto hubiera perecido. Así que la historia de lo que ocurrió con la hambruna de Egipto debió haber dejado más que claro en la mente del pueblo egipcio que hay un poder superior, un Dios que nos provee de alimento, que es quien nos protege en contra de la hambruna o de cualquier situación que pueda ocurrir en este mundo. Tenemos a un Padre que nos cuida. Pero ya vemos, hermanos, que la gente que adora la naturaleza es terca, hermanos. No se puede porque no razonan. Entonces, así mismo como ocurre hoy, como lo vimos con esa pequeña monja llamada Greta Thunberg, la cual estaba supremamente paranoica porque piensa que no va a poder dejarle nada a sus bisnietos si es que ella alguna vez se casará y tendrá hijos, porque es europea y en Europa las personas no quieren tener hijos. Sin embargo, sí están muy preocupados porque otros en otras regiones como África, por ejemplo, tengan muchos